Hace algunas semanas le informé, nos enterábamos de situaciones que han vivido algunos periodistas en la República Mexicana. Le informamos sobre la situación que vivió el periodista en Veracruz. Ese mismo domingo, un importante periodista del estado de Chiapas, Jacobo El Necabé, era golpeado salvajemente y enviado prácticamente al hospital con ciertas amenazas. Y esto se lo presento porque, el gremio periodístico en la República Mexicana en los últimos meses ha sufrido agresiones, ya sea por el trabajo que realizan, por los callos que pisan en el andar de su profesión, y en lo particular le platicaba que a mí me había impactado mucho la situación que había vivido el periodista Jacobo El Necabé, quien conduce programas de radio, programas de televisión en el estado de Chiapas. Actualmente convalece después de una tremenda golpiza que le pusieron, ahora nos va a platicar, que le dieron, que prácticamente le quitan la vida por el desempeño en sus actividades periodísticas y algunas otras actividades más. En las últimas semanas ha sido perfectamente bien atendido para tenerlo con vida, y afortunadamente después de una recuperación muy penosa ha podido ya restablecerse un poco, levantarse, tomar un teléfono, poder hablar por teléfono. Y quiero saludarte, mi querido Jacobo El Necabé, periodista del estado de Chiapas, el que tomes la llamada telefónica. Sabemos que tu estado es delicado, pero también con esta llamada a callar las versiones que hoy vi publicadas de que estabas inconsciente, que estabas en estado de coma. Nada de eso, ¿verdad, Jacobo? Bienvenido, buenas tardes. Jesús, buenas tardes. Primero agradecerte. Fuiste en todo momento, desde que empecé a recibir las amenazas en mi domicilio y en Twitter, quien me dio la mano. Fuiste solidario, Jesús Martín, tanto como periodista, pero antes que nada como ser humano. En efecto, mi estado de salud ahorita no es el más óptimo. Como bien lo relataste, el 19 de junio fui víctima de un atentado contra la libertad de expresión. Me abrieron la cara, Martín, una serie de sujetos. Me la deformaron, me dejaron, para que el público que te escucha en radio lo entienda, una lesión física en la cara que se asemeja a la risa del Guasón. Mientras me golpeaban me decían varias cosas. Fue una agresión artera que se da después de una serie de artículos que yo publiqué para el Foro Judío y para la Organización Latinoamericana para la Defensa de la Democracia, OLAF, que tiene su sede en los Estados Unidos. Mira, Martín, el último artículo que escribí fue relacionado con los vínculos de los Álvarez Puga. Este es un despacho fiscal cuyo director general es el chiapaneco José Antonio Aguilar Bodegas. Los Álvarez Puga también son chiapanecos. Es un despacho que está siendo investigado por la PGR, por el SAT, por algo que se llama o se conoce como outsourcing. Para quien nos escucha, hay que explicarle que el outsourcing es una estrategia donde el empresario busca evadir su responsabilidad de cumplir con las obligaciones patronales que tiene con los empleados. Pero también en mi investigación y en este artículo al que hago referencia, me referí, como lo he hecho, dándole seguimiento a Pablo Salazar, a Gregorio Sánchez, a Greg Sánchez, a Sergio Rodríguez Helfestein. El día que me estaban pegando, el día que me agredieron de manera salvaje, Jesús, tras decirme que yo era el judío que estaba haciendo estas denuncias, no solo me amenazaron, ya habían cumplido con su objetivo y si la intención era que yo no pueda salir en televisión, en efecto cumplieron con el objetivo, no puedo salir en esta condición. Sin embargo, te digo, Martín, no me voy a quedar callado. Sé que se trata de personajes con mucho dinero, con poder, con influencias políticas y con los nexos para seguir haciendo daño. ¿Qué ha pasado después del incidente, de esa trágica agresión? Mira, tuve que ser trasladado de emergencia a la Ciudad de México, además de los golpes recibidos y que me dejaron el rostro, como ya te lo relaté. Sufrí una embolia pulmonar, esto derivado de los golpes, lo que me ha complicado aún más mi situación. Me cuesta todavía respirar con toda facilidad, ya puedo hablar. Esto me ha permitido que hoy darte esta entrevista, que te agradezco mucho. Sin embargo, mi vida pues no es la misma. Hoy no puedo todavía escribir, Martín, por eso no he tuiteado, no he escrito en mi blog, pero bueno, estoy atendiendo esto. Y sí, lo lamentable fue, Martín, que en todo este proceso que yo estuve en el hospital, sigo en el hospital, estoy buscando una alta
parcial en el sentido de que mi seguridad me preocupa mucho. No es lo mismo poder estar en un lugar bien resguardado, pero sí hay algunas organizaciones que se llaman de defensa de la libertad de expresión. Y advierto con preocupación, Martín, después de lo vivido, que hay algunas que son de confiar, como otras que podrían estar al servicio de los delincuentes. Por ejemplo, mira, el único que después del incidente, en primera instancia, tocó a la puerta del hospital, estuvo pendiente del estado de salud, fue Mike O'Connor. Tú lo debes de conocer. Mike O'Connor es un reconocido defensor de los derechos de los periodistas. Curiosamente, Mike O'Connor ni siquiera es mexicano, pero él estuvo al pendiente de mi caso, ha estado al pendiente de mi caso. Mientras tanto, otras ONGs ni se aparecían, Martín, y ya cuando se empezaron a aparecer, bueno, pues ya la situación era distinta. Quiero hacer una diferencia para la gente que te escucha. Hay una organización que se llama Artículo 19, hablaron de mi caso, hablaron tendenciosamente de mi caso en internet, y ni siquiera al día de hoy, 16 días después, han venido a verme, no se han comunicado, y en contraparte está la Casa del Periodista, que la encabeza Andrea Bárcena. Vinieron aquí al hospital, aunque con demora vinieron, y hoy emitieron un desplegado en la jornada, donde hacen dos señalamientos que quiero compartir con tu auditorio. El primero, dice la Casa del Periodista, que sigue latente la amenaza que derivó en la brutal agresión hace 19 días, hasta en tanto no se encuentra a los perpetradores. Y el segundo, en este análisis de riesgos que hace la Casa del Periodista, dicen que los autores del atentado podrían estar vinculados a personas o grupos inconformes con el desempeño profesional del periodista en los medios donde colabora, y por lo tanto actuaron planificadamente. Quiero aprovechar, Martín, este conducto para agradecerle a Andrea Bárcena por hacer este análisis en esos dos puntos en específico. En los demás podría o no coincidir, pero sí necesitaré el acompañamiento en todo el proceso de las ONGs de buena voluntad, de los hombres y mujeres de buena voluntad, de los comunicadores, de los periodistas, Martín. Y mira, sí, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha estado al pendiente en todo momento, eso sí te lo quiero decir. Y yo lo único que le pido a las autoridades judiciales es que no vayan a ceder ante chantajes o presiones. Y este despacho, los Álvarez Puga, que está siendo investigado por el SAT y la PGR desde el año pasado, 2010, sé que son gente poderosa, pero advierto, y te lo digo, Martín, tú me conoces, que voy a acudir hasta la última instancia para reiterar esto y decirle al presidente Calderón que le pido que escuche la voz de un mexicano, que se lo pido como ciudadano mexicano. Sé que él tiene conocimiento de mi caso, pero somos más los que queremos un México en paz. Un atentado de esta calaña lo que busca es provocar miedo en la sociedad, Martín. Los periodistas no podemos ser agredidos por lo que escribimos, no podemos ser agredidos por lo que decimos en los medios. Ojalá y se haga justicia. Ayer vino el gobernador de Chiapas a verme al hospital. Ha estado el gobernador Juan Sabines al pendiente en todo momento de mi estado de salud. Eso también te lo comparto porque una cosa es una expresión de solidaridad verbal, y la otra es, tú te das cuenta cuando la gente está al pendiente de un suceso. Pero mira, sin embargo, y algo que está al margen de las autoridades, y pido que se investigue, es que desde el día del atentado han surgido muchas acciones que buscan intimidarme, tanto a mí como a mi familia. Hoy es la primera vez que puedo ya de manera pública expresarme con mi propia voz, pero sí me da preocupación que están utilizando las redes sociales y otras acciones para buscar intimidar y que yo desista de mi demanda. No lo voy a hacer, Martín. Ya me costó el que me desfiguraran la cara, ya me costó una embolia pulmonar, y podrán chantajear, podrán presionar. Si no encuentro eco en las autoridades de mi país, si las autoridades de mi país le tienen miedo a los Álvarez Puga, a José Antonio Aguilar Bodegas, a Pablo Salazar, a los delincuentes que atentaron contra mi vida, bueno,
tendré que recurrir hasta la última instancia, y así lo haré. Jacobo, bueno, nos has dado un panorama muy amplio del por qué te pasó lo que te pasó, del por qué te hicieron lo que te hicieron, y ahí está involucrado absolutamente todo, tu propia actividad como periodista, lo que has denunciado en tus espacios noticiosos, vaya, hasta tu condición de judío. Pero yo quiero preguntarte algo como amigos, como colegas que compartimos la idea de informar bien al público, de descubrir la verdad. Es una labor que tenemos que hacer, pero todo en la vida tiene algún cierto de frontera o de límites, Jacobo el Necabe. Aquí yo te preguntaría, ¿vale la pena? ¿Vale la pena exponerse de esa manera a denunciar a estos grupos, como tú me dices, muy poderosos, frente a la posibilidad inclusive hasta perder la vida en una acción de estas, Jacobo? ¿Qué me comentas sobre ello? Pues Martín, no somos héroes. Sí, es nuestro oficio. Si nosotros no alzamos la voz, ¿quién la va a alzar, Martín? No lo hacemos con un ánimo más allá de cumplir con un oficio, con una vocación. Y bueno, mi investigación, te lo digo, Martín, yo tengo un trabajo que busca concluir en un libro, ya lo llevaba en un 90% de avance sobre Pablo Salazar, sus nexos, esta vinculación con los grupos de poder como es Álvarez Puga, con José Antonio Aguilar Bodegas, quien no solo está manchado físicamente en su mano, sino también en un pasado muy turbio, donde llega al poder a través de un proceso electoral perverso y que el tema son las elecciones. Pues yo te voy a decir, sí vale la pena, Martín, estamos conscientes. Yo tengo un hijo de 8 años y medio, Martín. Cuando pienso en mi hijo, pienso en que él lleva mi nombre, ¿me entiendes? Entonces creo que es preferible dar un legado a nuestros hijos, de que vean que sus padres están luchando contra quienes hoy buscan el poder o buscan ejercer a través de sus recursos acciones dañinas contra la sociedad. El outsourcing, por ejemplo, es una práctica horrible, grotesca, pero también el interés que hay en la frontera sur. Estoy con vida, no es el caso de lo de Veracruz. Martín, y si me lo repites, creo que sí vale la pena, siempre y cuando haya alguien, por lo menos ahorita en la radio, por lo menos en Twitter, por lo menos en su casa, en su oficina, que le haga eco a este tema. Y que si algún día tu voz, Martín, toco madera, o la voz de cualquier compañero es callada, que haya alguien que le dé eco. Somos periodistas, pero tenemos una responsabilidad con nuestro país, pero con nuestros hijos, Martín. No podemos ser cómplices. Si te quedas callado tú, sabiendo de lo que hay detrás, te vuelves cómplice. Entonces yo por eso estuve denunciando. Cuando me empezaron a amenazar por mi condición de judío, Martín, y te lo compartí, y te envié las pruebas sobre el caso, yo lo único que decía es que se detengan. Yo lo único que quería es que se detuviera. Nadie quiere ser víctima de un atentado como el que yo sufrí. Nadie quiere verse al espejo y ver una cortada como la que tengo, Martín, más de 13 centímetros en la cara, golpes en el cráneo. No soy el mismo hoy, pero hoy que me vi en el espejo, hoy que me retiraron las vendas, lo único que dije es, bueno, no me puedo quedar callado. Ellos querían que me quedara callado y no lo voy a hacer. Voy a seguir denunciando. Tengo la plena y absoluta certeza que alguien me va a escuchar. Espero que las autoridades del estado de Chiapas no vayan a ceder a ninguna clase de presión. Yo por este medio le pido al gobernador Juan Sabines que no vaya a ceder ante ninguna clase de presión. Al procurador Raciel le pido que no ceda ante ninguna clase de presión, pero en especial le pido al presidente Felipe Calderón, quien está enfrentando una guerra contra la delincuencia organizada, que también voltee a ver al gremio periodístico y que vea este caso. Se lo pido como ser humano, más allá de mi condición de periodista, Martín. Jacobo el Necabe, te agradezco que nos hayas tomado la llamada telefónica. Empiezo a escucharte un poco ya agitado. Vamos a estar pendientes en una próxima charla. Desearte que te recuperes pronto. Yo creo que en este momento lo que importa es tu estado físico, recuperarte lo mejor posible y pues reconocerte el esfuerzo que haces para poder hablar ante los micrófonos de Radio Red. Martín, mientras otros medios no abrían el micrófono antes del suceso, tú fuiste quien me escuchó. Además eres un gran ser humano y tu voz
Martín, como bien lo señalaste, a través de IVOPE y de otras instancias muy serias, te hacen una voz no solo autorizada, te hacen la voz más fuerte en la tarde, y te agradezco este espacio, Martín. Muchas gracias, Jacobo. Te mando un abrazo y deseo tu pronta recuperación. Gracias, Jacobo. Buenas tardes. Es Jacobo El Necabé, periodista del estado de Chiapas, que sufre esta agresión por sus actividades periodísticas.